palabras del señor Presidente de la República, doctor Iván Duque Márquez, quien le agradecemos de una manera muy especial su participación en el Congreso. Adelante. Le envío un saludo al doctor Juan Carlos Vélez, presidente de Fendipetróleo, a su equipo de trabajo, a los empresarios de combustibles y a quienes participan en este importante Congreso Nacional e Internacional. La industria de hidrocarburos ha sido clave para el desarrollo económico y social de nuestro país. La gasolina y el diésel representan cerca del 83% del consumo del sector transporte, mientras que el jet y el queroseno superan el 10% de la demanda de energéticos. La industria de refinación de petróleo y mezcla de combustibles representa en promedio anual el 4% del PIB colombiano y el 37% de la actividad industrial. Además, es un sector que genera más de 45.000 empleos directos en todo el territorio. A través de la Red Nacional de Estaciones de Servicio, este sector garantiza de manera permanente el abastecimiento de combustibles líquidos, permitiendo que los colombianos cuenten con un servicio eficiente y de calidad. Sin duda, las cifras del sector dan cuenta de su trascendental importancia y por eso estamos fortaleciendo la normatividad que regula el sector de los combustibles. Por ejemplo, expedimos el Reglamento Técnico de Infraestructura de Agentes de la Cadena, en especial para las estaciones de servicio, el cual permite que se cuente con óptimas condiciones de seguridad y operatividad. Justamente, desde el gobierno hemos ampliado los tiempos de entrada en vigencia de esta reglamentación y los hemos acompañado en el proceso de implementación. Asimismo, actualizamos los requisitos de calidad de los combustibles estableciendo una ruta clara para llegar a menores niveles de azufre, con el fin de ofrecerle a los colombianos un mejor aire y a la vez reducir el mantenimiento y desgaste operativo de las estaciones. Sumado a lo anterior, estamos promoviendo políticas y proyectos que den continuidad al abastecimiento de combustible en el mediano y largo plazo a través de los planes de continuidad y expansión de la red de poliductos, mejorando la logística, la distribución y la diversificación de las fuentes de suministro. De la mano del sector de hidrocarburos, que es ejemplo de resiliencia y compromiso con Colombia, avanzaremos en el camino de la reactivación de nuestro país. Les deseo éxitos en este Congreso, del que estoy seguro surgirán las mejores propuestas para seguir construyendo un mejor futuro para todos. Muchas gracias. Agradecemos al señor Presidente de la República sus valiosas palabras. Ahora invito a la tarima al señor Juan Carlos Vélez Uribe, Presidente de Fendipetróleo Nacional. Bienvenido, doctor Vélez. Señor Ministro de Minas y Energía, doctor Diego Mesopuyo, señor Viceministro de Hacienda, doctor Jesús Bejarano Rojas, Superintendente de Industria y Comercio, doctor Andrés Barreto González, Presidente de la CREC, doctor Jorge Valencia Marín, General Jesús Alejandro Barrera Peña, Director de Carabineros y Seguridad Rural de la Policía, Presidente de la Junta Directiva de Fendipetróleo, doctor Jairo Gómez Fontalvo, Presidente de la Junta Directiva Fondo Soldicom, don Héctor Taticuán, señores Junta Directiva de Fendipetróleo, señores Junta Directiva Fondo Soldicom, miembros Junta Directiva de la CREC, Presidente Ejecutivo de Fendipetróleo, doctor Eduardo Molinares Baute, Presidentes Ejecutivos de las seccionales y dependencias de Fendipetróleo Nacional, miembros y directivos de otras asociaciones de distribuidores minoristas de combustibles, doctor Alejandro Martínez Villegas, presidente de Gasnova, doctora Luz Estela Murgas Maya, presidente de Naturgas, doctor Pedro Manrique, vicepresidente comercial de Ecopetrol, mayor Edison Pedrosa Goes de la Policía, mayor de la Policía de Hidrocarburos, señores distribuidores minoristas, señores distribuidores mayoristas, señora Patricia Acero Franco, señores periodistas, señoras y señores. El año anterior, Fendipetróleo Nacional
realizó el congreso más sui generis de toda su historia. Fue un congreso virtual, exitoso, con 2.500 participantes, en medio de la peor pandemia que haya padecido la humanidad en todos sus tiempos. Una pandemia que ha afectado a hoy a 250 millones de personas, pero que ha permitido forjar en nuestros espíritus una capacidad de resiliencia que no nos imaginábamos. El año pasado, en el mes de marzo, de una manera que nadie lo esperaba, el gobierno nacional ordena un confinamiento general en toda la población. Se paralizó la economía. Fue un frenón en seco que le llegó a muchas actividades económicas, entre ellas la de la distribución minorista de combustibles. Ello condujo a que cesara del todo su accionar y dejaran las estaciones de servicio de prestar el servicio de suministro de combustibles a millones de vehículos que solían circular por nuestras carreteras día a día. La parálisis fue prácticamente en todo el orbe. Las economías se afectaron. La logística de la distribución de bienes se perjudicó severamente porque los barcos se quedaron en los puertos, los aviones en los aeropuertos y los camiones, buses y automóviles en los garajes. Esta parálisis de la economía generó una espectacular caída del precio internacional del petróleo, llegando incluso, como no se había visto nunca, a que este tuviera precios negativos e incluso al punto de que algunos productores de hidrocarburos llegasen a tener que pagar por el almacenamiento del crudo debido a la exagerada sobreproducción que se presentó en el segundo trimestre del 2020. En Colombia, esta situación llevó al gobierno nacional a tomar la decisión de bajar el precio de la gasolina corriente y el diésel en un 15%, es decir, 1.200 pesos por galón. Ese año 2020 lo recordaremos seguramente como el año más difícil que nuestras generaciones han padecido, pues el confinamiento no solo afectó la regularidad de nuestras vidas, sino que para los distribuidores minoristas de combustible, las medidas adoptadas para enfrentar la pandemia le ocasionaron unas pérdidas en sus negocios que fueron de inmensas proporciones. Los estados financieros del año anterior así lo demuestran en la gran mayoría de las estaciones de servicio del país. Creo que son muy pocos, de pronto contados con los dedos de las manos, los distribuidores minoristas de combustible que pueden afirmar con certeza que el año pasado fue un año donde su negocio mostró mejores resultados que en el 2019. Fue ese entonces un año donde los ingresos disminuyeron sustancialmente, pero a pesar de ello, la gran mayoría de estaciones de servicio se mantuvieron en pie y cumplieron con ese compromiso patriótico que no todos han valorado debidamente, cuál es el de garantizar el suministro de combustible a los ciudadanos a pesar de las adversidades. Y quiero hacer un paréntesis que acabo de notar en el protocolo que se me olvidó saludar y le ofrezco disculpas a la senadora Paloma Valencia. Este año, durante el primer trimestre, comenzamos con optimismo, veíamos que la pandemia iba quedando atrás, que la actividad económica del país se reactivaba, que se comenzaban a ver los primeros rayos en el horizonte de la recuperación de nuestra nación. Pero lamentablemente ese entusiasmo se vio truncado por el segundo pico de la pandemia cuando debimos volver a los confinamientos. Casi una tercera parte de dicho mes estuvimos encerrados, principalmente en las grandes ciudades. Luego de sortear ese segundo pico de la pandemia y cuando sentíamos que regresábamos a esa senda de la recuperación que iniciaba en los primeros días del mes de mayo, llegaron primero las marchas pacíficas, pero estas desafortunadamente derivaron luego en bloqueo de las vías y actos vandálicos que afectaron gravemente a nuestro sector. Fueron varias las regiones del país que padecieron restricciones en el suministro de combustible debido a los bloqueos, como el suroccidente del país, Valle del Cauca, Cauca, Nariño y Putumayo, el eje cafetero, el Chocó, Casanare, Meta, Huila, etc. Esta afectación a la libre circulación de bienes y ciudadanos ocasionó que las ventas en esas regiones llegasen a los mínimos históricos, llegando inclusive a estar sin combustible por varios días, y a esta situación para algunos se agravó cuando varias de las estaciones de servicio fueron víctimas de actos de vandalismo, cerca de 120, y de actos terroristas, de las cuales contabilizamos alrededor de 30.
Este relato de los hechos que ha afectado en los últimos tiempos a los distribuidores minoristas de combustibles demuestra la imperiosa necesidad de atender sus justos reclamos y peticiones en aras a garantizar la subsistencia del sector, además permitirle a la ciudadanía el suministro de combustibles a lo largo y ancho de nuestra geografía. Hoy en día las perspectivas son más halagüeñas. Estamos creciendo en ventas de combustible en los últimos meses por encima de niveles prepandemia que ayudarán en el tiempo a enjugar las pérdidas que han tenido nuestro sector en los últimos 18 meses. A nivel de comentario, si comparamos enero-septiembre del 2019 versus enero-septiembre del 2021, estamos creciendo un 10% en gasolina corriente y un 13% en diésel. Esperamos que no surjan contratiempos para las estaciones de servicio relacionadas con la aparición de nuevas cepas del COVID-19 que obliguen a tomar medidas para enfrentar los picos de la pandemia o la aparición nuevamente de manifestaciones violentas por parte de grupos terroristas que en algunas ocasiones pretenden escudarse en tranquilas protestas ciudadanas que terminan generando actos vandálicos de destrucción o en bloqueos que tanto daño le han ocasionado a nuestra economía y a nuestro sector de la distribución minorista de combustible. Aprovecho este momento para agradecer a nuestra fuerza pública por su gran compromiso en enfrentar todas aquellas manifestaciones violentas que solo buscan afectar a nuestra economía, hoy representada en este acto de instalación por parte del señor Ministro de Defensa, doctor Diego Molano Aponte. Hago un comentario, iba a estar presente en este momento, en este acto, pero el presidente de la República, por la visita a un secretario de Estado de los Estados Unidos, pidió el favor que lo acompañara, pero no estará aquí presente hoy a las 3:30 de la tarde, para lo cual confiamos y contamos con su participación. Hablo de los presentes en este acto. Siempre hemos contado con nuestras Fuerzas Armadas, las cuales han estado en todos los tiempos de nuestro lado y más aún, inmensa gratitud por ese compromiso de apoyo que palpamos cuando padecimos esos momentos tan difíciles del pasado mes de mayo. Pido un aplauso para esos héroes de la patria que con su compromiso han demostrado defender de manera decidida a los colombianos de bien. Uno de los temas que sigue primero en el listado de nuestras pretensiones es el que tiene que ver con la decisión que confiamos adopte este gobierno del presidente Duque. Dicha pretensión está relacionada con un tema que desde hace ya varios años se viene solicitando asiduamente por parte de nuestro sector, y me refiero específicamente a que se establezca un margen de comercialización piso o sostenible para los distribuidores minoristas de combustible, ello con el fin de garantizar la suficiencia financiera de las estaciones de servicio. Este tema se viene tratando de tiempo atrás. Me dicen que desde los congresos de Fendipetróleo de principios de la década anterior. Esto quiere decir que son múltiples las ocasiones en que nuestro gremio le ha solicitado a los diferentes gobiernos una intervención decidida para frenar la guerra de precios que está afectando hoy a los más pequeños y débiles de los distribuidores minoristas. Es a través de una estrategia perversa que algunos distribuidores mayoristas y algunas empresas de minoristas tratan de apropiarse de los micromercados más rentables de las grandes ciudades y los principales corredores viales. Esta estrategia pretende eliminar a varios pequeños y medianos competidores, estableciendo unos márgenes de comercialización artificialmente bajos, para luego, cuando ya queden solas estas empresas en el mercado, aumenten los márgenes de comercialización a niveles muy por encima de los que habían antes de que ingresaran a dichos sectores. Este accionar permite al final obtener altísimas rentabilidades y a su vez establecer una serie de barreras que impiden el ingreso más adelante de nuevos distribuidores de combustible. Esta estrategia es copiada de la experiencia chilena. Hace 30 años, la mayoría de distribuidores minoristas en ese país eran personas naturales, pero luego de esos años, hoy apenas llegan al 6%. Ese pequeño grupo de minoristas sobrevive porque han logrado conservar la bandera blanca. Sin embargo, el mercado ha quedado en manos de 3 grandes empresas mayoristas, quienes a su vez son propietarias de las estaciones de servicio. Esta es la dimensión de la desaparición de los pequeños y medianos propietarios de estaciones de servicio en Chile,
que prácticamente ha dejado de existir la agremiación que reunía a los distribuidores minoristas de combustible en ese país. Para evitar que esa experiencia que se vivió en el país austral se repita en Colombia y poder garantizar lo que tanto ha pregonado el gobierno del presidente Duque, cuál es la defensa del país de propietarios, es necesario garantizar a través de decisiones gubernamentales que los 3.900 pequeños y medianos propietarios de estaciones de servicio continúen siendo los dueños de sus empresas. Para poder conseguir ese propósito, consideramos necesario continuar adelantando las acciones orientadas a lograr la reglamentación del margen de comercialización piso o sostenible por parte del gobierno. En días recientes se reunió Fendipetróleo con los ministros de Minas y Energía, doctor Diego Mesa Puyo, ministro de Hacienda, doctor José Manuel Restrepo, el viceministro técnico de Hacienda, doctor Jesús Bejarano, y el director de hidrocarburos del Ministerio de Minas y Energía, doctor José Manuel Moreno. En dicha reunión planteamos la urgencia de definir lo relacionado con el margen de comercialización piso o sostenible para los distribuidores minoristas de combustible, en razón a que día a día la guerra de precios se acentuada cada vez más. Esta reunión con el alto gobierno se convocó porque, según el artículo 35 del Plan de Desarrollo, los competentes para definir este asunto eran los ministerios de Minas y Energía y el de Hacienda. En días pasados, el Ministerio de Minas y Energía, a través del viceministro de Energía, doctor Miguel Lotero, nos había informado que ellos estaban de acuerdo con iniciar un piloto en una región del país que para este efecto el Ministerio proponía en la región Caribe. A pesar de múltiples reuniones con el gobierno donde hemos insistido en la imperiosa necesidad de establecer dicho margen de comercialización piso sostenible para los distribuidores minoristas, al día de hoy no hemos logrado que esta situación se defina y el tiempo apremia. Ojalá podamos contar desde ya con una hoja de ruta clara de parte del gobierno con miras a la conclusión de esta pretensión del sector. Quiero hacer un comentario, es que nosotros hemos venido sosteniendo reuniones con otras asociaciones que representan al sector y en esto estamos plenamente unificados todos los distribuidores minoristas y todas las organizaciones. La rentabilidad del negocio de la distribución minorista de combustible cada vez es más difícil. Los costos de operación de las estaciones de servicio suben cada día más. Los parámetros que tiene el gobierno y la CREC para establecer el margen de comercialización de los distribuidores minoristas se basan en un estudio del 2011. Este estudio no incluye las nuevas disposiciones de carácter ambiental, la facturación electrónica, que en algunas pequeñas estaciones de regiones apartadas de nuestro país hacen muy costosa la operación de la distribución de combustibles, las contribuciones especiales y la entrada en vigencia del reglamento técnico a partir del mes de marzo del próximo año, entre otros. Estos costos hacen cada vez más difícil lograr la rentabilidad de las estaciones de servicio. A ello sumémosle lo relacionado con la integración vertical que algunas voces desde el gobierno y otras instancias pregonan que se debe implementar a toda costa, alegando entre otras recomendaciones de la OCDE. Al final de cuentas, esa doble condición de distribuidor mayorista y minorista a la vez genera una serie de ventajas para estas empresas integradas verticalmente que le han permitido, a criterio nuestro, a algunos poder abusar de esa situación de posición dominante para posicionarse y apropiarse de los micromercados ya antes mencionados. Es necesario un pronunciamiento por parte del gobierno que desvirtúe ese sofisma que dice defender al consumidor a costa del pequeño y mediano distribuidor minorista. Hay otro tema que preocupa al sector. Nos referimos a la facultad sancionatoria que lo que hoy por hoy cuenta el SICOM. Es necesario establecer una reglamentación clara y precisa y ojalá con fundamento legal que establezca el procedimiento para que el SICOM sea facultado a sancionar las estaciones de servicio. Bloquear una estación es una sanción de las más severas. A veces lograr su desbloqueo puede demorar días, a pesar de haber cumplido con todos los requerimientos que exige el sistema para su desbloqueo. Proponemos trabajar de la mano del Ministerio de Minas y Energía con el fin de elaborar un proyecto de ley que sea radicado por el gobierno, buscando elevar estos procedimientos sancionatorios por parte del SICOM a normas de carácter legal que revistan de plenas garantías procesales a los distribuidores minoristas de combustible. Esta propuesta ha surgido de algunos otros gremios del sector con los que venimos trabajando en equipo para lograr concretar esta reglamentación. También vemos relevante el fortalecimiento del Fondo Soldicom. Un recaudo de la contribución parafiscal que apenas llega a los 7.000 millones al año no es suficiente para atender el sinnúmero de necesidades del sector.
Este año la disponibilidad de recursos ha tenido una mejoría en razón a la reglamentación de la emergencia económica por parte del Gobierno Nacional, que ha permitido incluir en el recaudo de esta la contribución al diésel. Calculamos que este año se llegará a unos 15.000 millones. Pero una vez termine la emergencia económica, que seguramente será pronto, volveremos a los niveles de recaudo de prepandemia, que como lo manifestábamos anteriormente, son bastante exiguos. Debemos pensar en consolidar un fondo para fiscal de los combustibles robusto, con recursos suficientes que permitan impactar eficazmente al sector de la distribución minorista de combustible. Por último, como lo manifestamos hace un año, es necesario insistir en la unidad gremial. Desde aquí hago un llamado a aquellos gremios que en el pasado se retiraron de nuestra gremiación para que continuemos con los ejercicios que ya iniciamos, de identificar los puntos de coincidencia de los distribuidores minoristas de combustible y trabajar conjunta y concertadamente para lograr cada vez más consolidar nuestra actividad económica y que esta a su vez permita garantizarle a los colombianos con eficiencia el suministro de combustibles a lo largo y ancho de nuestra geografía. Muchas gracias.